Buenas tardes amigos, Iván Darío Benítez de Doxa Sistemas SAS. En esta ocasión un video tutorial referente a cómo podemos configurar el concepto de fondo de solidaridad pensional en el sistema de información Doxa. Vamos a revisar un poco el tema de este fondo de solidaridad, cómo funciona. Actualmente es para empleados que hayan ganado más de 4 salarios mínimos, es decir, más de 2.577.400, habría que calcularle un 1%, es decir, 25.774 pesos, llegando al tope máximo de 16 salarios mínimos, que equivaldría a 10.309.600, es decir, entre 4 salarios mínimos y 16 salarios mínimos tenemos que calcular un 1% de aporte, fondo de solidaridad pensional. Entre 16 salarios mínimos y un peso hasta 17 salarios estaríamos en el 1.2% de aporte al fondo de solidaridad, es decir, que el valor mínimo que lo calcularíamos en este rango serían 123.715.21 pesos, que es el valor 1.2% de 10 millones de pesos. Para más de 17 salarios mínimos más un peso hasta 18 salarios mínimos tendríamos 1.4%, desde 18 salarios mínimos más un peso hasta 19 salarios mínimos 1.6%, y desde 19 salarios mínimos hasta 20 salarios mínimos 1.8%, y para mayores a 20 salarios mínimos más un peso nos tocaría el 2%. Es decir, esta es la matriz que tenemos que configurar en el sistema. Hay que hacer un concepto por cada uno, un concepto de nómina por cada uno. En este caso se hizo 503, 505, 506, 7, 8 y 521 para liquidar los diferentes porcentajes del fondo de solidaridad pensional. Lógicamente, a un empleado solo puede estar dentro de una sola de estos rangos, solo puede estar dentro de estos rangos. A un empleado solo se le puede calcular un porcentaje de fondo de solidaridad pensional. ¿Cómo se define esto? Vamos a nómina, conceptos. Vamos a iniciar con nuestro primer concepto, que es el 503, desde 4 salarios mínimos hasta 16 salarios mínimos, con 1%. Entonces vamos a mirarlo acá, 503, ya lo tenemos, aporte fondo de solidaridad, lo tenemos que definir, tipo aporte, es un egreso, ok, y en la parte inferior, entonces decimos que el tipo de cálculo es porcentaje y que afecta al parafiscal 0.25, decimos que es una fórmula, es decir, que vamos a aplicarle este porcentaje a varios conceptos. La fórmula se define acá en la carpeta fórmulas. Acá ingresamos cada uno de los diferentes conceptos que tengo que tener en cuenta para calcular el fondo de solidaridad pensional, como son las horas extras, las horas diurnas, las horas dominicales, en fin, todo lo que necesito para calcular el porcentaje para el fondo de solidaridad pensional. Acá lo tengo, es tipo fórmula. ¿Qué necesito evaluar? Necesito evaluar el resultado del empleado. ¿Por qué? Porque en la empresa hay 0% y el valor del empleado es el 1%. Es decir, el sistema va a coger la fórmula, va a sumar o restar los diferentes conceptos que metamos acá, va a aplicarle el 1% y ese valor va a evaluar ese resultado, porque es el 1% del empleado, lo va a evaluar con una condición que definimos acá, que es mayor o igual. Y acá sabemos, acá está el parámetro de contra qué lo va a comparar. Entonces él va a comparar si ese resultado fue mayor o igual a este parámetro que se definió, BLR min FSP, que es valor mínimo fondo de solidaridad pensional 0.4, que ya vamos a ver qué valor tiene. Entonces, ese parámetro que está ahí es el valor mínimo del fondo de solidaridad pensional desde 4 hasta 16 salarios mínimos, es el valor mínimo que yo le voy a calcular a un empleado. ¿Qué valor sería? Serían 25.774 pesos, que es lo que he calculado acá previamente en mi cuadrito de Excel. Sería ese valor. ¿Listo?
Entonces, volviendo acá a nuestro concepto, él evalúa la fórmula, suma y resta los diferentes conceptos, lo multiplica por el 1%, ese resultado que es del empleado, ese resultado evalúa que sea mayor o igual al parámetro valor mínimo Fondo de Solidaridad Pensional 04, y si es así, generaría el valor, pero adicionalmente hay que ponerle el tope superior. Para ponerle el tope superior le marcamos que maneja valor máximo para la fórmula y que el valor máximo es 10.309.600. Además que si ese valor, o sea que si la fórmula me da 10.309.600, asigno 0 si supera el valor máximo. Es decir, él va a coger, va a sumar todos estos conceptos. Si estos conceptos superan 10.309.600, que son 16 salarios mínimos, que fue lo que calculamos acá, él va a asignarle 0 al concepto, por lo tanto no se le calcularía no se calcularía este concepto al empleado. Si no llega a este rango, si no llega a 10.309.600, pues el sistema hará esta evaluación siempre y cuando el resultado de la fórmula multiplicado por el 1% supere este valor que tenemos acá, que es el valor mínimo sobre el cual voy a calcularle el porcentaje al empleado. De esta misma manera tenemos que hacer los diferentes aportes de solidaridad pensional. Pues tenemos otro aporte que es el 505, que es aporte Fondo de Solidaridad Pensional mayor a 16 salarios mínimos legales vigentes, de la misma manera con los mismos conceptos. En la parte de abajo se crea un parafiscal diferente. ¿Por qué? Porque el parafiscal, como es un porcentaje diferente, es 1.2, debe crearse uno nuevo. Decimos que vamos a evaluar una fórmula, pues acá ingresamos los conceptos que queremos que él tenga en cuenta para evaluar esa fórmula. Decimos que esta sumatoria de estos conceptos maneja un valor máximo. El valor máximo, ¿cuál va a ser? Entonces, el valor máximo para ese rango serían 10.953.950, que es el que ponemos acá, y que si supera este valor, pues colóquelo en 0, o sea, y si lo coloco en 0 obligo al programa que no tiene una base sobre cuál calcular el parafiscal, por lo tanto no se calcularía. Ahora también tenemos que decirle que evalúe el resultado del empleado, es decir, que él va a coger todo esto, le va a multiplicar por 1.2 y el resultado tiene que ser mayor o igual a ¿qué valor? A valor mínimo Fondo de Solidaridad Pensional 16. Y el valor Fondo de Solidaridad Pensional 16 está acá, que es son 123.715 pesos, que es el valor mínimo sobre el cual yo tengo que empezar a cobrarle al empleado. Es decir, con este tope, con este porcentaje, con este parámetro, le especifico al programa en qué momento va a empezar el rango inferior al cual lo va a empezar a cobrar, y con hasta dónde es permitido cobrarle, es decir, el rango superior. Es muy importante marcar este check de valor absoluto. ¿Por qué? Porque si no, el valor absoluto quiere decir que él no me va a tomar este valor mínimo Fondo de Solidaridad Pensional, o sea, este parámetro no lo va a tomar proporcional a los días que estoy liquidando en la nómina. Ejemplo, si yo estoy liquidando el 505 en una nómina quincenal, entonces él me colocaría solamente la mitad de este valor mínimo Fondo de Solidaridad Pensional. Por eso es importante decirle que es valor absoluto, para que él no tenga en cuenta la periodicidad de la nómina, es decir, las 120 horas, sino me tenga en cuenta el valor total, sin discriminar qué periodicidad estoy evaluando en mi nómina. Pues todos tienen que estar marcados como valor absoluto. O sea que él va a evaluar el resultado de la fórmula con el valor pleno que tiene este parámetro, y no con el valor proporcional. En el caso que la nómina sea quincenal, me evaluaría únicamente sobre la mitad. También definimos el 506 de la misma manera. Resultado de empresa es 1.4, porque ya vamos en 17 salarios mínimos legales, y acá valor mínimo Fondo de Solidaridad Pensional 17. Acá el valor máximo cambia, y asignar 0 si supera el valor máximo. Es decir, que si todos estos conceptos sumados llegan a este tope, él va a asignar 0, por lo tanto no lo calcularía.
Para el último valor, es el 521, entonces para el 521 se hace lo mismo, el parafiscal es 0,70, donde es el 2%, la fórmula es la misma, ¿sí? Pero acá no le coloco valor máximo para la fórmula, es decir, porque este es el último, o sea, de ahí en adelante lo que quiera, no hay tope. Siempre si ganan más de los 20 salarios mínimos tendría que calcularle este valor sin importar a cuánto llegue a ganar el empleado. Y el valor mínimo sobre el cual lo tengo que calcular se llama valor mínimo fondo de seguridad pensional 20 y está acá en parámetros, 557.740, que equivale a este valor. Es decir, que con este parámetro, si el cálculo del porcentaje aplicado a la fórmula supera los 557.740, él va a aplicar este código de parafiscal. Bueno amigos, muchas gracias, espero que les sirva la información y hasta la próxima.